Okay, good afternoon. Buenas tardes, damas y caballeros. Me gustaría hablar acerca de acceso a la cámara y trabajos en aire comprimido. Bueno, primero quisiera abordar las razones que tenemos por las cuales deberíamos ingresar a la cámara de trabajo, en las misiones, en las obras, las intervenciones, los distintos tipos de intervenciones que podrían requerirse en presión hidrostática. También vamos a hablar acerca de las configuraciones de las esclusas en las TBM y también las cuestiones relacionadas con características de diseño para reducir la necesidad de las intervenciones de aire comprimido por cuestiones de seguridad, pero también para reducir el tiempo que por lo general uno dedica a estas intervenciones. Y me gustaría luego concluir con documentación que espero resulte útil en términos de los trabajos de aire comprimido. Hay distintas razones por las cuales debería haber una intervención en la cámara. Primero, con fines de mapeos de geología. Ahí deberíamos ingresar a la cámara para observar qué tipo de condiciones prevalecen en el momento. Otras intervenciones se realizan para hacer procedimientos de cambios de piezas y partes. En algunos casos, también deberíamos ingresar al área de la cámara para trabajo de mantenimiento o, por ejemplo, si estamos frente a algún tipo de daño estructural del cabezal o algunos componentes de la cámara de trabajo merecen algún tipo de reparación, deberíamos acceder. También podríamos encontrarnos frente a obstáculos de naturaleza como peñascos o piedras grandes, obstáculos causados, originados por el hombre, como anclajes de suelo o pilotes específicos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de necesidad relacionadas con las condiciones del terreno. Fíjense, acá tenemos el frente del cabezal, los discos. Así que ahí deberíamos ingresar a la cámara para hacer un cambio normal de las herramientas de las piezas por desgaste. Fíjense aquí arriba tenemos otra imagen del frente del túnel y las condiciones de la roca con terreno blando. O también si estamos en formaciones más bien arcillosas. Bueno, sabemos que la arcilla tiende a atascarse en el cabezal y genera bloqueos. Por eso a veces también es importante que los operarios ingresen a la cámara de excavación y que hagan una limpieza manual para poder reducir este tipo de acumulaciones. Otra de las razones, bueno, tiene que ver con el desgaste normal de las herramientas de corte, ya sea el cabezal. Bueno, ahí vemos justamente en una condición de frente del túnel, pueden observar el desgaste de esta pieza, así que habría que acceder a la cámara para cambiar esa parte. Esta es una imagen similar a la anterior, pero acá tenemos un daño estructural severo de la rueda de corte. Y en este caso, bueno, se debió a que no hicieron el mantenimiento periódico, así que la situación, bueno, terminó causando justamente un daño severo en este disco. Así que, bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta, y lo vemos en la secuencia, si el torque se eleva, sabemos que es un cambio en la geología que presenta el terreno o también algún bloqueo de los cortadores de disco. Así que por lo general ahí deberíamos ingresar para evitar que suceda esto. Otro problema que podemos tener tiene que ver con más allá del frente del túnel. Ahí vemos estas acumulaciones. Con la máquina no podemos cortar estos pilotes de acero que se pueden presentar como en esta foto. Entonces no queda otra más que ingresar los operarios y poder cortar estas placas de manera manual para continuar con el avance propio de la tuneladora. Hay distintos tipos de intervenciones, en definitiva, en las excavaciones, y estas intervenciones, en especial
Si nos concentramos en excavaciones de terreno blando o también los escudos mixtos, o si hablamos de tunelización de terreno blando, vamos a tener en cuenta las presiones hidrostáticas que enfrentaremos, porque de esto depende un poco también la napa, en donde esté ubicada. Por ejemplo, a la izquierda, el tipo de intervención para ingresar a la cámara en condiciones de aire comprimido, bueno, por lo general son presiones que están en el rango de 0 a por lo general 3,6 bar, dependiendo un poco de qué país se esté trabajando, en qué país se hagan las excavaciones. En Europa se permite ingresar a la cámara en condiciones de aire comprimido con presiones de hasta 3,6 bars. Ahora, si estamos trabajando, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, el límite para el aire comprimido llega a un ingreso permitido con un máximo de 3 bars. Así que fíjense cómo las distintas normas tienen lugar en distintas partes del mundo. Y, por ejemplo, si estamos frente a una presión hidrostática que aumenta o está por encima de los 3, llega al 3,6 bars o hasta incluso 6 o 7 bars, bueno, ahí vamos a tener que ingresar a la cámara para un cambio de herramientas o trabajo de mantenimiento en lo que llamamos condiciones combinadas o condiciones mezcladas de gas. En ese caso, se tiene que utilizar una mezcla de gas de nitrox y trimix, con lo cual, cuanto más alta sea la presión, el tiempo permitido para hacer el trabajo va a estar limitado. Esto incluye acceder a la cámara, realizar la tarea que haya que realizar, pero también sacar a las personas de la cámara. Entonces, comparado con las actividades normales, bueno, es un poquito un procedimiento similar. Hoy en día los proyectos de excavación son cada vez más complejos, y sabemos que las profundidades son mayores, por lo tanto las presiones que estamos enfrentando superan los 6 bars. Actualmente tenemos máquinas que operan con presiones incluso que llegan a los 11 bar y un máximo de 17 bars. Así que estamos hablando de un proyecto en particular, por ejemplo, en Estados Unidos, que se hizo en este tipo de condiciones. Bueno, en ese caso, si tenemos que ingresar a la cámara para hacer algún tipo de reparación o cambio de piezas y herramientas, tenemos que cumplir el tiempo permitido. Es un tiempo muy limitado en esos casos y además tenemos, digamos, un diseño adicional de la máquina para poder realizar las intervenciones. Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar una saturación en particular, un límite y todo un trabajo que hay que hacer del hábitat como para poder adaptarnos y ajustarnos a esto. A veces duran semanas y llega hasta 7 o 10 bars y recién ahí se hace el trabajo, pero también hay que tener en cuenta el tiempo de compresión. Vamos a necesitar un traslado que lleve a las personas desde la superficie hasta el contexto de saturación con el que se trabaja en la máquina. Entonces tenemos que tener en cuenta también estas cosas en el diseño de la máquina, que vamos a estar enfrentándonos a una logística, una transferencia del personal. Todo esto tiene que estar bien diseñado para un acceso rápido. Fíjense, acá tenemos una imagen a la izquierda, aquellos que están trabajando en una intervención de aire comprimido con presiones que llegan a 3,6 bars y después de realizar la intervención vuelven a la esclusa, hacen el procedimiento de descompresión con máscaras de oxígeno y se adaptan, vuelven a ajustarse a la presión de 0. Para estos accesos a cámara, bueno, lo que podemos observar que hay una gran demanda mejor dicho, los escudos EPB y también los escudos mixtos. Pero bueno, a la izquierda vemos justamente todas las partes. En el área de la cámara tenemos la presión que ejerce su acción, luego la barra que separa la parte atmosférica del área presurizada y la gente tiene que entrar a través de la esclusa
hacia el contexto o hacia la situación de aire comprimido. Para lo que son escudos mixtos, bueno, las máquinas están diseñadas de manera diferente. Entonces ahí fíjense, tenemos un tabique que separa la parte presurizada de la no presurizada. Y aquí en la cámara frontal, fíjense, tenemos otra división. Entonces tenemos dos tubos comunicantes que vamos a utilizar justamente para el soporte. Utilizamos el lodo bentonítico que ingresaría en esta parte hasta el frente para poder aumentar la presión en la parte frontal, y luego aquí tenemos más o menos la mitad de una amortiguación, digamos, de aire para poder equilibrar y llevar la presión en el rango de 0 o hasta 1. Es un rango muy sensible, una regulación muy sensible. Pero aquí también, fíjense, con los tubos hidráulicos se controla esa situación, mientras que en este otro diseño tenemos esta cinta para reducir la presión hasta llegar al final de la cinta en donde tenemos 0 presión. Entonces, para ambas configuraciones, para estas dos máquinas, bueno, por lo general las esclusas están instaladas aquí en la parte superior del escudo para poder lograr un buen acceso y para poder despresurizar el ambiente correctamente. Son distintos diseños de esclusas y fíjense que a la izquierda tenemos un diseño doble, o digamos con dos cámaras, una cámara de entrada, por un lado, para que los operarios ingresen y también salgan por ahí, y luego llegan a la cámara principal, que es donde se hace la compresión o descompresión antes de ingresar a la cámara de excavación propiamente dicha. Este arreglo, este diseño, bueno, lo podemos hacer si tenemos suficiente diámetro y espacio en el escudo, pero si estamos más confinados con el espacio, los diámetros son pequeños, quizás sea mejor tener esta otra configuración en línea con las cámaras de otra manera, como pueden ver. En Europa, por ejemplo, los requerimientos europeos establecen que si tenemos un diámetro igual o mayor a 1,6 metros y si es circular, ese sería el requerimiento mínimo. Y si hablamos de una esclusa no circular, bueno, tiene que tener una sala mínima de 1,5 metros. Y el espacio disponible también en la cámara debe ser lo suficientemente grande como para que una persona pueda estar sentada cómoda dentro de la cámara y que tenga además la posibilidad de recostarse en la cámara en caso de que lo necesite. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos otros requerimientos. Tenemos la Administración para la Ocupación y Salud, en donde las normas, bueno, pueden compararse en algunos aspectos con los requerimientos europeos. La secuencia de acceso a la cámara, si hablamos del arreglo único, el diseño de única cámara con cámara de acceso y cámara principal más arriba, bueno, si tiene que ingresar las personas hacen la descompresión en la cámara principal y después ingresan, fíjense el ejemplo, arriba, al escudo de lodo, en donde van a poder realizar el trabajo de mantenimiento o cambio de piezas, y una vez que completan eso, vuelven a la esclusa, se descomprimen y luego pueden salir perfectamente. Así que bueno, se puede trabajar en la cámara sin problemas. Va a depender un poco de la situación, por supuesto, de la geología con la que contemos, porque podemos tener una configuración para 2 individuos con 2 esclusas paralelas en el área del escudo. Después les voy a mostrar algunas imágenes de fotos reales, en donde algunos trabajadores ya están haciendo el trabajo, fíjense la imagen. Y luego tenemos 2 trabajadores más que pueden ingresar para rotar. Esto ahorra mucho tiempo. Mientras los que están trabajando, los otros pueden hacer el proceso de descompresión y viceversa. Esto agiliza muchísimo el esquema de rotación del personal. Bueno, acá tenemos imágenes reales. Fíjense, este es el de doble cámara.
Es muy importante cuando tenemos diámetros más grandes, 7 metros, por ejemplo, de diámetro, con espacio suficiente en el área superior del escudo para poder hacer esto. Pero también tenemos diámetros más pequeños, si es que lo necesitamos. Fíjense, áreas más confinadas en el escudo. La configuración normal es esta, con cámara de excavación adelante, cámara de trabajo. A veces recuerden que tenemos una especie de cabezal o tabique que separa los distintos lugares. Y luego tenemos la cámara del motor, la cámara de esclusa principal, la cámara de entrada. Y si hablamos de intervención en condiciones mixtas de gas, bueno, si tenemos que ingresar una cámara con presiones que exceden los 3,6 bars, bueno, tenemos que estar preparados con toda la instalación en la máquina, todo el backup necesario para hacer una intervención rápida en este tipo de contextos de gas mixto. Y si hacemos intervención en gas mixto, bueno, no vamos a poder enviar a los trabajadores normales, digamos regulares. Tenemos que trabajar con buzos, como podemos ver aquí, que puedan sumergirse y que puedan pasar por el área hasta llegar al área de excavación. Y además tienen que vestir cascos especiales y están conectados, como pueden observar, con estos cables o líneas de comunicación con el espacio exterior, desde el área comprimida hasta su conexión con las personas que están en la condición atmosférica normal. Acá tenemos un videíto que nos va a poder ilustrar la operación, cómo se hace un cambio de herramientas y de piezas en condición de gas mixto, en un área bastante confinada, y también para que puedan ver cómo es la comunicación. Sin dudas es compleja, entender un poco cómo se comunican con el espacio exterior. Esta es la parte trasera del cabezal. Hay una persona que está equipada con el casco y va a hacer el trabajo de cambio. Fíjense, tiene un casco especial y tiene que aflojar ahí el cabezal. No es una tarea fácil, hay que poner refuerzo en esta situación de presión. Lo parto ahí, lo corto ahí porque si no podemos estar media hora viendo lo que hacen los trabajadores. Si tenemos que hacer este tipo de trabajo bajo saturación, tienen, como yo dije, tener el equipamiento correcto en el lugar. Tenemos estos lugares presurizados que tienen habitaciones con duchas y tienen que vivir en ese entorno durante algunas semanas. Si después las van a llevar abajo a trabajar a la máquina, se ponen en este pequeño transporte que entran 2 o 3 personas y los baja a la máquina de acuerdo con el sistema de diseño logístico. Esto nos muestra un ejemplo de una máquina utilizada en Estambul para pasar por abajo del río Bósforo. La máquina tenía hasta 13 bars y trabajaba con presiones máximas de hasta 11 bars en el frente, y acá vemos este transporte. Cuando al principio desarrollaron la máquina, tuvieron que ver cómo se desarrollaba también el sistema de BAPCAT para poder permitir un transporte rápido desde la parte de atrás o desde el transporte hasta el frente. Tenemos diferentes métodos para el transfer, después el método hidráulica para poder ir al tablero medio. Esto
Es un transfer automático a lo largo del corredor principal hasta el frente. Acá tenemos otro proceso automático de izamiento y entonces se pudo llevar el transporte hasta ahí arriba para que los buzos ahí pudieran entrar a la cámara con la saturación para hacer la intervención que era requerida. El objetivo es poder reducir al máximo estos accesos a las cámaras porque lleva mucho tiempo y desde el punto de la compresión de los trabajadores hasta la presión requerida, el tiempo de descompresión, y como fabricantes nosotros también tenemos que buscar características de desarrollo específica que incluyan la seguridad, pero que también reduzcan el número de estas intervenciones lo más posible. El foco acá va a estar en más información y más confiable sobre qué es lo que está pasando en la cámara de excavación, y también para tener un sistema de monitoreo y tener disponibles soluciones de ingeniería para realizar el mantenimiento. Estas inspecciones visuales remotas son posibles con un sistema endoscópico de inspección. Se supone que así se puede hacer desde la parte atmosférica de la máquina, o se puede hacer aquí desde la parte de aire comprimido de la máquina, introduciendo el endoscopio dentro de la cámara para poder ver cuál es el estado de desgaste de alguna de las herramientas en el área periférica, o para ver cuáles son las condiciones o qué es lo que está pasando en el frente del túnel. Adicionalmente, también tenemos instalaciones fijas en la cámara de excavación con luces LED y con una cámara. Y a través de esa cámara pueden obtenerse imágenes que puede ver el operador de lo que está sucediendo en la cámara, y lo puede ver desde la cabina del operador. Luego, también hicimos mucho con sistemas de detección de deterioro y de deterioro estructural o desgaste. Tenemos sistemas directos que lo que hace es hacer un monitoreo de las herramientas a través de un monitoreo electrónico donde tenemos una sonda en la herramienta y el receptor y el emisor, que nos da una idea del estado de desgaste que tiene. Y la señal se envía desde aquí, recibe el operador en la cabina del operador la información. Esto se hace junto con otros tipos de monitoreo de carga y de pérdida. Y también hay sistemas indirectos donde tenemos un procesamiento de los datos de los parámetros de excavación, donde hay que buscar los datos de la tuneladora. También se puede tener un monitoreo de temperatura, detección de metales en la cinta transportadora y en las máquinas de lodo, en las partes hidráulicas. En lo que se refiere al los sistemas de monitoreo de rotación para estas cortadoras, cada uno de los cortadores puede estar equipado con el sistema, y a través de señales de radio se puede transferir la información. Se puede registrar y exhibir o mostrar en el monitor en la cabina del operador. Y esta es la imagen que ve el operador de la máquina. Los círculos son las diferentes cortadoras que tenemos en el centro. Podemos ver que la central está bloqueada, está en rojo, y las que están en amarillo muestran que estas cortadoras en estas posiciones tienen un estado crítico. Puede ser que están a punto de bloquear las señales o que están dando alguna indicación de algún problema, y es momento de que los trabajadores ingresen a la cámara para hacer los cambios necesarios en esas posiciones específicas. Con este sistema uno puede ingresar a la cámara solamente cuando sea necesario o requerido, y no es necesario planearlo a intervalos regulares, que también lleva mucho tiempo. Simplemente con esto se sabe cuándo hay que ir. Y también hay soluciones de mantenimiento sin exposición. Como les dije antes, tenemos el muro de contención, tenemos la herramienta de sumersión,
En caso de que haya que hacer un trabajo de mantenimiento aquí en la trituradora o en los agitadores están instalados aquí en el muro, en la pared, y rotan y evita que se asiente el material en el área, y tenemos un flujo permanente aquí hacia la línea. Por lo tanto, al cerrar esta parte, compuerta, se puede generar las condiciones atmosféricas en condiciones sumergidas, y entonces así pueden trabajar bajo condiciones atmosféricas en la cámara, y eso reduce mucho el tiempo que se requiere cuando deberían hacer el mismo trabajo bajo aire comprimido. Otra solución de mantenimiento de exposición es desarrollar cabezales de corte accesibles para un cambio de herramientas atmosférico. Esto solamente se puede hacer en máquinas que tienen un diámetro mayor a 12,5, 13 metros. En este tipo de diámetros se puede diseñar la parte del cabezal de cortador accesible, y a través de estos brazos se puede hacer, están en este tipo de sistemas de esclusas de aire, y puede el trabajador entrar en condiciones atmosféricas y hacer el cambio de las cortadoras. Acá en uno de los brazos laterales podemos ver uno de los trabajadores que está haciendo un intercambio de herramientas. Como mencioné, cada una de las herramientas está instalada en una especie de esclusa de aire, y se utilizó por primera vez para un proyecto de túnel carretero en el 96 en Hamburgo, con un diámetro de 14,1 metros en la máquina tuneladora. Entonces se aplicó por primera vez ese sistema en varias máquinas, también en China, y también se utilizó en la tuneladora que pasó por debajo del río Bósforo en Estambul. Si quieren hacer un poco de tarea o están interesados en leer un poco más de detalles sobre el trabajo en aire comprimido de alta presión, lo pueden bajar de la página web de la ITA. Pueden bajar estas guías. Esto está hecho por el grupo de trabajo 5. Acá tenemos el índice del documento, que se basa en las normas estándares europeas, británicas y otras estándares y normas internacionales, y tiene también información sobre salud o sanidad ocupacional o salud ocupacional. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué es el trabajo con aire comprimido de alta presión, HPCA? Acá tenemos también información sobre los límites históricos de 3,6 bars, donde hay que utilizar gas mezclado o hay que enviar a los buzos bajo una situación de saturación. Entonces, ¿qué es diferente sobre HPCA? Es el uso de gases como una mezcla triple, trimix, por ejemplo. Hay que tener exposición a la saturación más arriba de los 6 pares, y también incluye las cámaras hiperbáricas o los lugares hiperbáricos en la superficie, y los shuttles o estos transfer para llevar a la gente hasta las máquinas. No es una nueva técnica. El trabajo en aire comprimido ya se ha hecho en otras situaciones, sino simplemente tiene que ser considerada como una extensión de los trabajos existentes sobre aire. Y otra recomendación también es leer un poco las normas europeas sobre tuneladoras con esclusas de aire y los requisitos de seguridad. Con esto llegamos al final de mi presentación, y con todos los desarrollos lo que queremos hacer es evitar o reducir el trabajo, por lo menos, de las personas dentro de las cámaras de excavación bajo este tipo de condiciones. Muchas gracias.